¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos hoy Ágora con un especial BBVA. La eficiencia energética como oportunidad para pymes y empresas. No se lo pierdan porque vamos a abordar temas realmente interesantes de la mano de BBVA. Y es que ese es el objetivo, reducir la contaminación, luchar contra el cambio climático. ¿Cómo lo están haciendo las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué ayudas están recibiendo por parte de las instituciones de gobierno central, autonómico, local? Vamos por buen camino. Hoy queremos pulsar sobre todo el tejido empresarial, en este caso de la Comunidad Valenciana, y ver cómo está siendo esta transición energética y de cómo afrontan los desafíos futuros, sobre todo marcados, como saben, por esa Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Mucho que comentar, lo vamos a hacer con nuestros invitados. Les presento, es el gestor de financiación sostenible para Valencia de BBVA, César González. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por la invitación. En un tejido que trabaja mucho por este tema, pero que queda mucho por recorrer, y aquí está el papel, lo veremos esta noche, de acompañar a las empresas. Bienvenido, César. Dos empresas esta noche, empresa de servicios energéticos, Víctor Bermejo, es el director de ventas de la zona este en Edison Next. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. A vosotros, encantado de estar aquí. Si tuviéramos que explicar a qué se dedica su empresa, ¿cómo la definiría en una frase? Pues ayudamos a otras empresas a ser más sostenibles y a mantener la competitividad. Bueno, pues un reto importantísimo. Veremos esa trayectoria y cómo se está haciendo. Y otra de las empresas invitadas esta noche en este programa especial de BBVA, además empresa ejemplar en esto, en sostenibilidad, que vamos a ir hablando, y de transición energética. Está con nosotros Jaime Álvarez, es director general de la empresa Gourmet. Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y además vecinos en este polígono en Fuente del Jarro. Vecinos. Poco me ha costado llegar hasta aquí, hasta venir a veros. Si tuviéramos que definir la empresa Gourmet a que se dedica, conocida, pero lo recordamos, Jaime. Somos una empresa de alimentación que nos dedicamos a hacer felices a través de lo que fabricamos a todas las personas que consumen productos cárnicos y platos preparados. Bueno, pues qué reto más bonito también. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos preguntándole a César, porque precisamente BBVA fue una de las primeras entidades en situar esto, ¿no? La sostenibilidad en el centro de su negocio. ¿Cómo ve esta situación en el tejido productivo de las empresas? ¿Cómo se está viviendo también como entidad financiera, César? Bueno, pues lo que percibimos es que desde el año 2022, desde la crisis energética, pues ha habido un cambio de concepción en el tejido empresarial. ¿Qué duda cabe que aquella crisis puso de manifiesto la importancia que tenía la factura de la luz y del gas en la cuenta de resultados de las empresas, y por tanto comprometía la viabilidad de las mismas. En ese sentido, aquella época nos hizo ver que las fuentes energéticas tradicionales son limitadas, y ello tiene varias implicaciones. Por un lado, la dependencia energética del exterior, y por otro lado, las oscilaciones en los precios que comprometen la cuenta de resultados de las pymes y por tanto su viabilidad. Ello afloró la necesidad de llevar a cabo medidas para reducir esa factura, para mejorar los costes energéticos. La Unión Europea, por su parte, con el fin de reducir esta dependencia, ha adoptado una serie de medidas. La última es la Directiva de la Unión Europea de Eficiencia Energética, que impone medidas y controles no solo a organismos públicos, sino a pequeñas y medianas empresas, con el fin de reducir sus consumos energéticos. Por tanto, aquella crisis actuó como efecto catalizador a la hora de que las pequeñas y medianas empresas adopten medidas de ahorro energético, de eficiencia energética. Pero hay otra serie de factores que han impulsado a las mismas a llevar a cabo esta serie de acciones. Un ejemplo, podríamos hablar de las grandes marcas, las grandes cadenas de valor, que han adoptado prácticas sostenibles, no solo en sus operaciones directas, sino que han impulsado las mismas entre sus socios comerciales y en su cadena de proveedores. Esto lo que propicia es que aquellas pymes, o bien que quieran entrar
o bien quieran permanecer en esta cadena de valor, deben adoptar una serie de medidas en este sentido. Por otro lado, aquellas pymes que adoptan una estrategia de sostenibilidad tienen un mejor acceso a la financiación y además en mejores condiciones. Un ejemplo de ello es la línea ICO Verde, firmada hace pocos meses, que está dotada con 22.000 millones de euros para financiar proyectos respetuosos con el medio ambiente. También podemos hablar de que esta serie de medidas hacen a las pymes ser candidatos a la recepción de ayudas. No olvidemos que los fondos europeos tienen el foco puesto en los nuevos modelos de negocio y en aquellos tradicionales que están en proceso de transición energética. Y luego, por último, yo destacaría 2 puntos como impulso a la adopción de medidas. El primero es la mejora de la competitividad, que antes ha comentado Víctor en su presentación, y la mejora en la reputación corporativa. ¿Por qué? Porque cada vez más nos damos cuenta que los competidores están exigiendo productos de proximidad y servicios y productos que sean respetuosos con el medio ambiente. Y por último, un tema importante que es aquellas empresas que han adoptado una estrategia de sostenibilidad tienen más facilidades para atraer y para retener el talento joven. Es decir, las nuevas generaciones, a la hora de elegir a la empresa en la que van a trabajar, no solo tienen en cuenta el salario, sino que también tienen en cuenta los valores y principios de la empresa en la que van a trabajar, ¿no? Y todos estos incentivos que tendrían las pequeñas y medianas empresas a veces no son suficientes, porque las pymes se encuentran con importantes desafíos. ¿Cuáles son los más importantes? Pues la limitación que tienen de medios materiales, de medios humanos y de acceso a la financiación. Y en ese sentido, pues desde BBVA, el mensaje que queremos trasladar es que estamos aquí para acompañarles y para financiar sus proyectos de cara a que avancen con confianza hacia el futuro. Bueno, pues muchos temas los que ya ha dejado encima de la mesa César González en su primera intervención. Jaime, por pulsar el tema de una empresa valenciana ejemplar en este tema de la eficiencia energética, ¿es cierto que esa crisis energética de 2022 fue como un antes y un después? O le pregunto directamente ¿qué os motivó, ¿no?, la decisión de decir vamos a tomar medidas de eficiencia energética? Pues sí, el año 22 hubo un punto de inflexión sí, muy importante que además, fíjate, dentro de Gourmet tomamos la decisión de poner placas solares mucho antes, ¿no? Nosotros tuvimos un incendio allá en el año 17, construimos una nueva planta y la nueva planta ya con ese ADN que ya llevábamos dentro y ya convencidos, porque no era una cuestión ya económica en aquella época, era un tema de conciencia social, de emitir lo menos posible, si era posible, dentro de nuestras posibilidades. Aprovechando que montábamos una planta nueva después de aquella catástrofe del incendio, ya empezamos ya a... Aquí tenemos imágenes precisamente que nos están poniendo nuestros compañeros Sí. de esa... En esa puesta en marcha de esta nave ya pusimos las placas solares como, digamos, primer granito de arena, ¿no?, con la intención de dejar un mundo mejor al que nos hemos encontrado, y si era posible, pues que el sol nos regale la energía que íbamos a utilizar, que creíamos que nos íbamos a agradecer tanto el sol como nosotros, ¿no?, el ser útiles. Es cierto que en aquella decisión que tomamos nunca pensamos que iba a venir un año 22 tan caótico y tan virulento, ¿no?, a la hora de los costes energéticos del momento, que fue una catástrofe para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros no fuimos ninguna excepción y también nos tocó. Si no hubiéramos tomado la decisión desde la conciencia o desde el convencimiento de que teníamos que hacerlo así, seguramente para nosotros el año 22 hubiera sido bastante más catastrófico que lo que ha sido para muchas de las empresas que están en el entorno. Por lo tanto, en nuestro caso es un tema que ya viene de antes, ¿no? O sea, nosotros ya éramos convencidos. Ya la segunda planta que hicimos de platos preparados, también ya hicimos una réplica de lo que hicimos ya con la construcción de la planta de cárnicos en la 47. Fíjate, estoy muy contento, ¿no?, el poder tener esta oportunidad de ser un divulgador o poder promover que otras personas hagan cosas desde la conciencia, ¿no?, o simplemente desde el convencimiento. Desde la parte económica, demostrar en el 22, lo decía antes César, que es verdad, fue una barbaridad, y seguramente quien no tomara la decisión antes de ese momento, convencido,
Pero bueno, nunca es tarde si hay dichas buenas. Si ese 22 hay un antes y un después y se han concienciado de que por la parte económica también es bueno, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Nosotros sí que es verdad que hemos compartido en muchos casos con ellos estos nuestros momentos y bueno, estamos muy satisfechos en ese sentido, ¿no? Pero somos convencidos, ¿no? Sería un poco convencidos de las medidas que se han tomado a cabo. Luego entraremos a valorar en lo que decía también César, si son más competitivos ahora y sobre todo esa reputación también, ¿no? Que de la que hablaba, que creo que es importante. Pero antes quería escuchar a Víctor Bermejo como director de ventas de la zona este de Edison Next, precisamente una empresa que se dedica a esto, con más de 20 años de experiencia, dar soluciones energéticas al sector empresarial, público y terciario. Víctor, ¿es verdad que esa fecha es importante, esa crisis que hubo? Clave. Eso, Silvia, ese año fue clave porque podemos fiarnos solo de la concienciación de las empresas y de la sociedad, pero es verdad que cuando el tema costes aprieta, este sobrecoste energético empujó a muchas empresas y al tejido empresarial, sobre todo en Europa. En España se multiplicó por 4 a veces la factura de electricidad. Entonces estas decisiones, como comentaba Jaime, que es por convencimiento, pero si además de ser por convencimiento consigues contrarrestar este repunte de costes, pues claro, este año fue, digamos, el boom por ejemplo, de la fotovoltaica, ¿no? que dentro de toda la parte de sostenibilidad, en Edison estaría la parte de generar energía renovable, ¿no? Hay más temas, economía circular, eficiencia energética, pero el boom de la fotovoltaica, en gran parte, yo diría que con un peso de un 50% en las decisiones de las empresas, fue el coste de las facturas. Uh-huh. Sí. Hacía referencia precisamente César en su intervención, en su primera intervención, de esos fondos Next Generation que están llegando a muchos proyectos. ¿Se ha notado también este impulso, como decía anteriormente, esta motivación económica? Sí, por supuesto. El tema de las ayudas de los fondos Next Generation en muchas ocasiones actúa como determinante a la hora de tomar la decisión de emprender un proyecto. Cuando, por otra parte, a mí me gusta decir que no siempre es así. Es decir, sin tener en cuenta las ayudas, gracias a la madurez de estas tecnologías, las hacen más asequibles y permiten que los periodos de retorno de inversión sean mucho mejores, sin tener en cuenta las ayudas. Claro. Por ejemplo, la bajada del precio del panel fotovoltaico hace que los periodos de retorno se acorten bastante. Jaime, ¿qué opinión tiene de los fondos Next Generation, estas ayudas que están llegando? Y si eso también es un factor de motivación para las pequeñas y medianas empresas. Nos cuesta acceder a ellos. Sí, cuesta acceder, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Pero cuesta por la parte burocrática de papeleo o luego cuesta por que no llegan las ayudas? Cuesta por la burocracia documental. Date cuenta que depende del tamaño de la empresa, tienes más o menos recursos en cuanto a quién puede hacer la documentación, ¿no? Nosotros tenemos, en nuestro caso, tenemos que tirar también de agentes externos para que nos ayuden a cumplimentar tantos y tantos y tantos datos. No es sencillo. Si alguien que nos está viendo piensa en el recurso de la Next Generation que promueve Europa, es pequeño, tiene que rodearse de equipo que le ayude, ¿no? Preguntando también al equipo gestión del BBV, seguramente le dará muchas píldoras que le puedan ayudar. Llegan, pero yo creo que tendrán que flexibilizar un poquito el tener un poco acceso a cumplimentar todos los requerimientos que exigen. Y esto nos da desventaja un poco a las pymes, ¿no? Esto a nosotros, los grandes, tienen mucho más recursos y llegan antes y llegan mejor, porque tienen equipos muy potentes. Ya a nosotros nos cuesta bastante poder tener acceso a estos recursos. Quiero decir, el dinero a la hora de colocar todo las placas, como decías, ¿no? es cierto, y además los ROIs han acortado, pero ya no solo por el abaratamiento de los paneles, que también, sino porque los costes de energía, de la electricidad, eran infinitamente superiores. Por lo tanto, cuando hacíamos un cálculo nosotros, cuando lo hicimos, además lo hicimos con ellos,
Los ROIs estaban en 7 años, 8 años, más o menos la devolución. Y cuando llegó el 22, en 2 años ya estaba amortizado todo. O sea, Claro. pero no era tanto como por el hecho de que estarían subvencionados o que las placas costaran poco, sino, digamos, la desproporcionalidad que hubo en cuanto costaba la electricidad antes del 22 y durante luego, el 22, ¿no? O sea, estamos No sé hablando si de- quiere decir algo también, Víctor, al respecto de los fondos Next Generation. ¿También desde la empresa ayudáis en este proceso? Claro, nosotros hay un modelo de negocio que se llama ESCO, que es que al final las empresas pueden acceder a financiación, digamos, o pueden pagar los proyectos de eficiencia con el ahorro, ¿no? Entonces, cuando actuamos de esta manera, nosotros somos los solicitantes de la ayuda, porque al final los activos van a nuestro nombre. Entonces, claro, tenemos una visión entonces somos nosotros siempre los que solicitan estas ayudas Next Generation. Entonces nosotros tenemos una visión de que no tanto la burocracia, que como decía Jaime, nosotros lo hacemos en cada proyecto, sino que después el periodo medio de cobro, que es cuando podemos repercutir esa ayuda al proyecto y en este caso al cliente, pues a lo mejor es de 2,8 años, 2,9 años, ¿no? Hasta que, desde que haces el proyecto hasta que recibes la ayuda, ¿no? Esto realmente hay que lanzarse por convencimiento. Si estás esperando la ayuda, pues muchas veces no se harían los proyectos. Claro, eso es verdad. ¿no? La decisión la puedes tomar esperando la ayuda, tanto pueden ser subvenciones estatales, autonómicas o menos de la Next Generation. O sea, tenemos que enviar el mensaje de que hay otras cosas que aportan mucho valor, que justifiquen que no siempre sean el que tengan esas subvenciones, que ojalá las hubiera muchas más, pero que no sea un freno el hecho de que haya alta burocracia o que sean difíciles de acceder a ellas, ¿no? Yo creo que tenemos que mandar un mensaje de que en sí mismo tiene que ser así, ¿no? Y tenemos que incorporarlo en las estrategias de los negocios, lo decía antes, ¿no? A nivel reputacional, a nivel de que nuestros trabajadores quieran seguir trabajando con nosotros, que a los consumidores perciban que aquella empresa a la que le compran los productos está sensibilizada con el tema de las emisiones del CO2, del medio ambiente, y que cuidas todo lo que, Claro. lo que haces, ¿no? Falta esa parte, esa de concienciación, César, con la experiencia que tenéis desde... Bueno, ahí Jaime se ríe. Sí. Sí. Yo te diría que ahí las entidades financieras jugamos un papel clave en la descarbonización de otros sectores productivos, ¿no? Al canalizar capital, al financiar proyectos sostenibles y al acompañar a las empresas en esta transición. En BBVA siempre hemos querido adelantarnos a lo que vendrá y por eso desde hace tiempo ya ofrecemos a nuestros clientes empresariales soluciones específicas de financiación en el área de eficiencia energética, de autoconsumo fotovoltaico y de movilidad sostenible. Pero lo que quiero incidir es que no solo nos limitamos a nuestro rol de financiador, sino que aquí lo que entendemos es que el acompañamiento es clave. Y lo comentaba antes Jaime, las pequeñas y medianas empresas a veces se encuentran en dificultades a la hora de acometer estos proyectos. Por nuestra parte, el acompañamiento lo abordamos desde distintos ámbitos. Uno es, estando cerca de nuestros clientes, gracias a la capilaridad de nuestras oficinas, intentamos que el cliente perciba el cambio como una oportunidad de sacar adelante sus proyectos sostenibles. Dos, poniendo a disposición de nuestros clientes nuestras herramientas digitales. Un ejemplo de ello fue que BBVA fue la primera entidad financiera que a través de su app, de forma gratuita, permitía a los clientes calcular su impacto directo, el impacto directo de sus operaciones en emisiones de CO2, calculando su huella de carbono. Actualmente, por ejemplo, tenemos una solución digital, también a través de nuestra app, para clientes e empresas con flotas, que les permite abordar y afrontar el proceso de transición de su flota hacia una flota eléctrica, que antes comentaba Jaime. También abordamos este acompañamiento con la creación de equipos especializados que permita acompañar a los clientes en la financiación de sus proyectos sostenibles. Y estando aquí hoy Víctor, sí, de Edison, a través de alianzas con socios estratégicos, con socios especializados que permite ofrecer a nuestros clientes proyectos llave en mano. ¿Esto qué implica? Pues implica poder ir de la mano de un experto desde la fase inicial de ideación del proyecto, la fase de implementación, ir de la mano de un experto a la hora de pedir las ayudas
y, por supuesto, con soluciones de financiación adaptadas a cada uno de los proyectos, Es ¿no? un 360 en definitiva, ¿no? Sí, la verdad que la parte técnica tiene mucho peso y es muy importante, y sobre todo en la pyme, tener este acompañamiento que comentaba César, aparte de tener acceso a la financiación, saber qué tecnología tienes que elegir en cada momento, saber qué medida de verdad te va a generar ahorro. Bueno, a mí estas cosas me gusta explicarla con ejemplos, es decir, podemos descarbonizar mucho con el hidrógeno verde, por ejemplo, pero alguien te tiene que explicar, sobre todo si eres una pyme, cuándo es el momento de sustituir el gas por el hidrógeno verde, cuándo va a contener tus costes o no va a elevar tus costes, cuándo te va a hacer perder competitividad. Entonces, digamos que el socio tecnológico en este tipo de proyectos es clave. Vamos a entrar en ejemplos más concretos. En el caso de Jaime, como empresa eficiencia energética que ha apostado por esta parte tan importante, ¿qué medidas han adoptado en su empresa? ¿Qué tiempo? ¿Y son más competitivos ahora después de su apuesta por la eficiencia energética? Nosotros empezamos coincidiendo con la construcción de las nuevas instalaciones. Nosotros sí que arrancamos ya pensando en que dentro de la propia estrategia a donde queríamos ir a partir de esta nueva etapa que teníamos que abordar, es que teníamos que ir en plenas condiciones, ¿no? Y dentro de las plenas condiciones entraba la sostenibilidad, ¿no? Y la eficiencia energética, entre otras cosas, ¿no? Entre ser eficientes a la hora de tener al mejor equipo humano, al tener las mejores condiciones. O sea, quiere decir que nosotros no hemos destacado en ninguno de los pasos que hemos dado a partir del ciclo del año 18, del año 19, en el arranque de la nueva planta. Nosotros no lo hemos separado, ¿no? Digamos que como clave para compartir es que nosotros lo hemos incorporado, ¿no? El hecho de, al igual que tenemos que poner la mejor maquinaria industrial para que sea eficiente y que gaste lo menos posible, era un ejercicio de eficiencia energética, ¿no? Que tener la herramienta industrial que nos ayudaba y que nos fabricaba los productos que los dos teníamos como cometido dentro del know-how nuestro, tenían que ser máquinas eficientes. Además de que lo que recogíamos de las energías tenían que ser solares, por eso poníamos las placas. Quiere decir que nosotros no hemos hecho como una separación, por un lado una parte de la estrategia y por otra parte otra, ¿no? Sino que nosotros, la eficiencia energética estaba dentro de la estrategia general de la sociedad, ¿no? Somos una empresa familiar, segunda generación, y nosotros ya estábamos incorporando esto al business plan, ¿no? O sea, dentro de si tienes que ser efectivo, tienes que ser competitivo, tienes que sacar el mejor producto, que sea sano, que tenga menos contenidos en sales. O sea, nosotros, y esto como característica fundamental es que lo hemos incorporado. O sea, no ha sido una cosa adicional que, por un lado, está la estrategia global de las personas, del equipo, de la integración social. No, o sea, era como lo hemos hecho todo integrado. Por lo tanto, a nosotros nos ha costado poco el haber desarrollado toda la herramienta que tenemos para hacer menos emisiones de CO2, para poner el tema de las placas o para tener una depuradora de última generación que cuando nosotros depuramos las aguas, prácticamente las que emitimos y devolvemos al río son prácticamente potables, ¿no? O sea, quiere decir que lo que quiero compartir es un poco que es todo una sola línea de la unidad de negocio, ¿no? Que lo hemos incorporado y que me gustaría además que esto fuese así siempre, ¿no? O sea, que la energía y la sensibilidad por el medio ambiente esté incorporada en tu estrategia como negocio, ¿no? O sea, que ya no es hacer las mejores salchichas con altas cantidades de carnes nobles o tener el mejor paté fresco, las mejor embutido, ¿no? Sino que vaya acompañado detrás de cómo lo has hecho, ¿no? Con una máquina que sea eficiente, con una máquina que consuma lo menos electricidad posible, que además esta electricidad venga de los medios naturales. O sea, que ha sido como mezclar o incorporar, más que mezclar, a la eficiencia, ¿no? energética, todo lo que es el proceso del negocio. Y después ¿no? de este proceso, ¿es más competitiva su empresa? Le pregunto. Gracias por tu insistencia en la pregunta. No lo tengo tan claro, No. sí, porque nosotros no lo hemos hecho con esta intención. Vale. Nosotros competimos Era con... como, ha quedado claro. No, pero te agradezco mucho, ¿no? Porque a veces no puedes tener en cuenta esto para ser más competitivo. Tienes que ser muy bueno en lo que haces para diferenciarte del que no lo hace tan bien como tú, ¿no? Y a la hora de ser competitivo, si yo puedo fabricar lo que fabrican otros más económico, pues posiblemente no estaría en las variables por las que nosotros decidimos hacer una cosa u otra, ¿no? Nosotros hemos decidido hacer el mejor producto posible y que nos diferencie de los demás por ser el mejor.
pero no necesariamente por ser competitivo, por ser más económico, porque me cueste menos la energía, porque la capturo del sol. No sé si... Claro, o sea, que necesito la competitividad por ser muy bueno en lo que hago, que es lo único que mi consumidor me pide, ¿no? Dice, yo quiero que tú me hagas lo mejor. Está claro. Desde una entidad financiera como BBVA está claro que en cuanto a emisiones de CO2 no es lo que más emitís a la atmósfera, pero nos gustaría contar también con ese papel en el avance de las empresas en esa transición energética. Sí, Silvia, como te comentaba antes, el papel de las entidades financieras es clave, ¿no?, a la hora de descarbonizar los otros sectores. Y como te decía, independientemente de la financiación, ahí el rol de acompañamiento para nosotros es clave. Por eso he enumerado antes pues, distintos ámbitos con los que hacemos este acompañamiento a nuestros clientes, ¿no? En definitiva, en BBVA tenemos el firme compromiso de acompañar a nuestros clientes en esta transición, en sus procesos de descarbonización, en sus procesos de mejora de eficiencia energética, en sus procesos de cambios culturales, con el fin de que esta transición desemboque en modelos de negocio más resilientes, más digitales y más sostenibles. Víctor, ¿cuáles son las principales dudas que tienen las pequeñas y medianas empresas en ese acompañamiento que también realizáis vosotros? También la entidad financiera, pero vosotros en la parte de dar servicios energéticos. ¿Cómo es ese proceso de inicio hasta el final? Bueno, las pymes normalmente tienen claro que quieren avanzar en su proceso de descarbonización, pero no en muchas ocasiones tienen claro el siguiente paso, el cómo, ¿no? Entonces, al final, les aprieta un poco el zapato o por parte de su cliente. Hay empresas pues, que fabrican marca blanca para grandes superficies y están dentro del plan de descarbonización de una multinacional. O hay hoteles que quieren descarbonizarse porque sus clientes valoran más, sobre todo si son clientes, por ejemplo, del norte de Europa, pues valoran más que la energía que se consume en el hotel. Y ahora hay puntuaciones hasta de hojitas verdes, igual que hay de estrellas. Sí. A cada uno le aprieta el zapato de una manera, pero al final saben que quieren hacerlo, no tienen muy claro el siguiente paso y ahí es donde entra una empresa de servicios energéticos, en este caso como Edison Next, a la hora de asesorarles en qué medidas son las, digamos, más evidentes, qué medidas son las que van a tener un retorno más rápido, qué tecnologías están lo suficientemente maduras como para implementarlas y que después cuando mides lo que has hecho salga el número. Las empresas a veces van perdidas y ante el boom de la sostenibilidad y la descarbonización, pues hay veces que realmente les llegan muchos inputs y lo que necesitan es alguien que le ordene el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y le haga el número, o sea, le presente, digamos, un preproyecto. Le diga, oye, pues si haces esto, que puede ser sustituir una sala de compresores de aire, pues vas a consumir 1 millón de kilovatios menos al año y esto en euros es tanto y a ti te supone este ahorro anual, en el caso del modelo ESCO, que se puede incluso repartir y las empresas pueden hacer esto sin necesidad de hacer ellos la inversión. Es decir, está en el acceso de la pyme incluso la financiación o la financiación tradicional o con este tipo de empresas que lo que hacen es, digamos, subvencionar o llevar a cabo la medida con el propio ahorro que genera cada medida. Es decir, que las piezas encajan. Principalmente lo que necesitan es una guía técnica. Guía técnica. Guía técnica. Cada uno por un motivo y voy a copiar un poco tu frase, aprieta también la normativa. Y aquí quería entrar también con vosotros, Jaime, de normativa europea que tenemos que ir cumpliendo con ese objetivo, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto para algunas empresas va a ser obligatorio. Sí, claro que sí. No claro para algunas, sí. No para todas. Sí, para todas. Irán de mayor a menor, pero al final acaban llegando todo. Yo creo que aquí, en esta parte, nosotros lo que sí que hemos hecho es anticiparnos. Claro. O sea, que no nos vengan a regular, sino que nosotros estemos convencidos de que las cosas hay que hacerlas de otra manera o de una mejor manera. A partir de esta premisa, pues no tenemos que ser los que esperemos a que alguien nos regule cómo tenemos que hacer las cosas en cuanto a emisiones, ¿no? Para eso tenemos equipos de trabajo, como puede ser el caso de Víctor, o gente que nos asesora por la parte financiera, que puede ser, en este caso, nuestro gran compañero César, ¿no? El BBVA, que ellos nos van diciendo qué es lo que va a venir y nos anticipan con muchísimo tiempo. Luego ya,
si no reaccionamos es una responsabilidad individual, ¿no? de cada uno de los que tenemos la responsabilidad de las direcciones de las empresas. En este caso, nosotros siempre lo que hacemos es anticiparnos, ¿no? Yo creo que ahora mismo no hay ninguna normativa que esté pendiente de entrar en los próximos 3-5 años que nosotros no nos hayamos anticipado ya en ponerlo en marcha, ¿no? Esto es una de las cosas que también lo hacemos y que recomendamos hacer, ¿no? Porque no podemos esperar al final, porque al final siempre nos van a salir mal las cosas. Y este tipo de decisiones en cuanto a adaptar a las normativas que vienen, primero hay que estudiar las que van a venir, ¿no? Con un grupo de trabajo que te enseñe y que te asesore. Y por otro lado ya empezar desde ese momento y no dejarlo a última hora, porque al final siempre pensamos que tomamos las decisiones de forma precipitada y que nos agobian las normativas, y pensamos que no se debe de hacer así. Tenemos que anticiparnos siempre. Nosotros en este preciso momento estamos cumpliendo con todas y cada una, desde incluso la última que ha salido, que es el desperdicio cero, ¿no? de la comida. Nosotros tenemos ya el Zero Waste, que es una certificación que ya garantiza que nosotros ya hacemos el desperdicio cero de las fabricaciones que tenemos de los alimentos. Ya tenemos. ¿Te lo ha obligado la ley? No. Pero ya me he anticipado. El otro día leí que ya entra en vigor ahora, y nosotros ya hemos hecho, digamos, en casa desde el convencimiento de que si se propone y si se legisla es porque algo bueno para todos es. Y a partir de aquí nosotros siempre creemos que la gente que legisla en nombre de que a todos nos vaya mejor en la vida. Por lo tanto, seremos alguien de los que participemos en estas mejoras, ¿no? Y nosotros lo que sí que hacemos en este aspecto de las legislaciones es anticiparnos. Anticiparse Siempre. Por convencimiento, por concienciación social, pero ¿no pasa siempre esta situación? Pregunto más por aquí, luego reafirmamos. Hemos traído a Jaime, que es un ejemplo, digamos, de convencimiento. Sí, pero no es lo habitual. Pero no es lo habitual, desgraciadamente. o por lo menos como sería deseable, ¿no? Hay más casos y hay empresas realmente concienciadas, pero realmente muchas veces el detonante es la legislación, la necesidad de hacerlo, como he dicho antes, por tu principal cliente, por tus trabajadores, como decía César al principio, para atraer el talento. Es decir, hay detonantes que no siempre son, digamos, la pureza de la concienciación, de la sostenibilidad, ¿no? Digamos. César, ¿qué decir al respecto? Sí, bueno, que aprieta la normativa, que hay que cumplirla y... Pues te explico, Silvia. Lo que yo me encuentro con los clientes es... hay 3 motivos básicos por los que las compañías decidimos hacer cosas en materia de sostenibilidad. 3 motivos por los que damos un paso al frente. Y el primero suele ser la presión regulatoria. La normativa suele ser el primer paso que dan muchas compañías a la hora de llevar a cabo esta serie de políticas. El segundo motivo es el dinero, es decir, inversiones que directamente desde el momento cero son rentables, ¿vale? Y el tercero, que es el más estratégico, es el mercado, es decir, tu cliente, si no te lo está pidiendo, te lo va a pedir, ¿vale? Entonces, estos 3 grupos de motivos son los que impulsan a las compañías a dar el paso. Normalmente empiezan con el primero, que es el de la presión regulatoria, y una vez empiezan el camino, ven una serie de ventajas por las que seguir continuando la senda. Pero hay dos enfoques aquí. El enfoque de cumplimiento. Oye, esto lo tengo que hacer y cumplo la norma mínima. O bien el enfoque estratégico. Oye, ya que hay normativa y hay que hacer esto, oye, voy a incorporarlo en mi estrategia y voy a intentar adelantarme al resto de mis competidores, ¿no? Bueno, pues ahí están las 2 vías importantes. Entramos en la tercera parte en la que queremos hablar hoy de la mano de BBVA de la eficiencia energética como oportunidad para pymes y empresas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los próximos pasos que tenemos que ir dando? En el caso de Gourmet está con nosotros su director general, Jaime Álvarez. ¿Cuál es ese proyecto a corto plazo en tema de eficiencia energética que tiene su empresa como estrategia? Nosotros, después de haber hecho ya las primeras partes que desde que montamos la planta nueva, ahora estamos en el estudio de electrificación de los vehículos que tenemos, de los comerciales. Tenemos una flota de 10 coches que ahora queremos electrificar, ¿no? Ahora es un sonido bastante chulo, pero nuestro siguiente paso, dado de que los
fundamentales, ¿no? Pues el tema de las placas, la de emisiones de CO2, el tema de las depuradoras, todo esto ya lo tenemos como muy desarrollado y muy puesto en marcha. Ahora ya tenemos en el business plan, que le llamamos Avanza 27, que es la electrificación de la movilidad un poco entre los coches que utilizamos, furgonetas y coches. Ahora estamos en esa fase y es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, todo un reto por delante también. También, que no está sencillo, ¿eh? Esto ya luego lo hablamos con César, a ver en qué nos puede ayudar, pero es un reto. Estaremos más que encantados, Jaime, de hablar de ello. Creemos que es un tema que arranca y para, ¿no? Y creemos que tendremos que ser más contundentes todos, ¿no? Todo la cadena que componemos, la responsabilidad de poner en marcha proyectos de esta índole, ¿no? Como la electrificación de la movilidad. Entendemos que tenemos que ser, se lo digo, es verdad, mucho más contundentes, pero desde los ayuntamientos que liberen un poco, ¿no? la parte esta de que faciliten los puestos de carga, y yo creo que eso es un mensaje que a las instituciones cercanas, ¿no? Sobre todo locales, autonómicas y estatales, que todos vayamos a una en ese sentido y que nos ayuden a poder electrificar, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Que los bancos sí que vendrán, te financiarán el proyecto, pero aquí la realidad es otra, claro. Tenemos que alinearnos, ¿no? Y la famosa frase que ahora está muy de moda, ¿no? Lo público-privado, ¿no? Pero que lo público-privado sea de verdad, ¿no? Que vayamos muy alineados, porque el suelo que vamos a utilizar para poder los postes de recarga van a ser públicos, tienen que estar ellos muy vinculados y muy comprometidos. Por otro lado está lo privado, que nosotros estamos dispuestos, pues, a mandar la energía a través de nuestras placas solares, y luego está, pues, el adquirir los vehículos eléctricos, y que tienen que costar lo que tienen que costar, y que no sea más caro la electrificación que mantener un poco la combustión de los vehículos, que es una de las cosas que en las valoraciones nos está costando muchísimo en la toma de la decisión, porque la combustión sigue estando de una forma muy contundente, el híbrido parece que está haciendo ya sus primeros pinos, pero si ahora vamos a hacer esta misma opción en la electrificación de los vehículos, no sale muy a cuenta, ¿no? Como las placas. Y me gustaría que no nos pasara como un año 22, que lo cambiara todo, ¿no? Anticipémonos. Yo no quiero que haya un año 22 de nuevo, ¿no? Una catástrofe universal de costes energéticos, materias primas y auxiliares, de la forma tan virulenta como ocurrió en el 22, para reaccionar ante una necesidad que ya está y que es una buena herramienta para emitir menos CO2 a través de los vehículos de combustión. Esto para mí sería una reivindicación importante, ¿no? A la hora de mandar a las instituciones, tanto locales como autonómicas o como nacionales, ¿no? Que nos lo creamos todos y vayamos todos de verdad, pero de verdad. Que no anden, ahora subvenciono el poste, mañana no lo pongo. O sea, seamos serios, ¿no? Y que concienciemos a toda la población de lo importante que es. Pero no solo unos cuantos, esto tenemos que ir todos a una, ¿no? Esto es un poco lo que seguramente mis compañeros coincidirán. Yo, como empresa mediana, puedo aportar lo que aporto, pero si esto es trasladable y si realmente justifica que esta movilidad en cuanto a la eliminación de CO2 de los vehículos, que es muchísima, ¿no? En las ciudades ya están poniendo las limitaciones de las entradas a coches por encima del C, ¿no? Estamos el cero, el C, pues vamos a ver si les acompañamos, ¿no? Que las ciudades más comprometidas... No sé si César y Víctor quieren apoyar la idea de... Bueno, en general... De Jaime, es cierto, ¿no? Lo que está diciendo. Es cierto. Todo lo que sea, digamos, lo que más emisiones va a evitar es electrificar. Es decir, todo lo que sea consumir combustibles fósiles, sustituirlo por electricidad. Puede ser la gasolina, el gasoil, puede ser... sustituir una caldera de gas en un hotel o una caldera de gas en un proceso de fabricación por una bomba de calor, por aerotermia. Todo esto realmente tiene un impacto brutal en las emisiones y empiezan a salir los números. Es decir, empieza con este precio de la electricidad, empieza a ser amortizable en periodos cortos, ¿no? Pero esto realmente, como comentaba él, todo lo que sea eliminar gas, gasolina, esto es lo que más descarboniza. En cuanto a la movilidad. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ir todos. Hoy en día, en cuanto a madurez de tecnologías, es la electrificación la solución para descarbonizar tanto los procesos industriales como la movilidad. En torno a Edison Next también queríamos hablar de ese futuro, de esos próximos pasos. Háblenos de ese sistema de certificados de ahorro energético, CAE. Los famosos CAEs. Los famosos Silvia. CAEs. Sí. Bueno, hablábamos antes de las ayudas tradicionales y de los problemas de burocracia y sobre todo de
de retraso también en el acceso a esas ayudas. Atendiendo a esto, España adquirió hace 1 año y medio más o menos un modelo que ya existía en Francia, ya existía en Italia, que es el modelo de los certificados de ahorro energético, CAE. Al final es un cambio de paradigma en el acceso a las ayudas. Los CAEs lo que hacen no es, como las ayudas tradicionales, digamos, devolverte algo de tu inversión 3 años después. Lo que hace es calcular realmente y de una forma exacta el ahorro que genera la medida X de eficiencia. Puede ser la sustitución de una flota de coches, puede ser la sustitución de una caldera de gas, y se certifica ese proyecto, se certifican los ahorros y se paga al actor, es decir, a la pyme, a la empresa que lleva a cabo esa medida, se le paga por el ahorro que genera. Entonces, lo que se está haciendo es poner al comienzo del proyecto estos fondos disponibles, y están siendo realmente un acelerador, o están saliendo de los cajones proyectos, porque lo que hace es impactar directamente al comienzo en los costes del proyecto, los rebajan y entonces pues, los plazos de amortización se te acortan. Esto se ve al principio, se certifica, se necesita, es verdad, una figura que se llama sujeto delegado, que es alguien que lleva ese ahorro al mercado y lo convierte en dinero, ¿vale? Al final hay un mercado secundario donde ese ahorro se vende y con eso se le puede pagar a la empresa que ha hecho esa medida. Para eso necesitas un sujeto delegado, un intermediario, que es el que te va a ayudar con el proyecto técnico y después te va a aportar esos fondos que vienen del ahorro, de los certificados de ahorro. Es una oportunidad, sin duda alguna, para las empresas. Es una oportunidad. Nosotros en Edison hemos visto proyectos que no salían, claro, y gracias a los CAEs se han llevado a cabo. Sí. Por poner un ejemplo, en proyectos de hostelería, de hoteles, las calderas de gas se están sustituyendo por bombas de calor, por aerotermia, se está llegando a las temperaturas, incluso para el agua caliente sanitaria, y estamos viendo que los periodos de amortización, en algunos casos, los ideales, pasan de 7 años a 2 años, o de 7 años a 3 años. Claro, eso, 7 años, alguien se lo piensa, con 2 años, 2,3 años, 2,5 años, enseguida se hace, ¿no? ¿Qué piensan de este sistema de certificados de ahorro energético? Yo creo que puede ser un impulso, ¿no? Sí, desde luego. Como ha comentado Víctor, incorpora al cálculo del proyecto de inversión pues una variable que lo que posibilita es que se reduzcan los periodos de recuperación de esa inversión, con lo cual yo creo que sí que es clave para impulsar algunos proyectos de mejora de eficiencia energética. Sí, Jaime, ¿lo ve positivo? Sí, absolutamente, sí. De hecho, positivo y necesario. Yo creo que son cosas que ya tenemos que tener encima de la mesa, ¿no? En cuanto a propuestas de expertos que además te lo hacen como mediciones y te facilitan mucho la decisión. Es decir, hay veces que nosotros nos perdemos porque nos dedicamos a otras cosas y nos ayuda mucho esta parte que colabora. Hemos hablado de esos próximos pasos en eficiencia energética, nos lo ha contado Jaime, Víctor, César también desde BBVA. ¿Cuál es ese proyecto, ¿no? de la entidad financiera? ¿Cómo puede la innovación ayudar a las empresas en su necesaria descarbonización? Pues la innovación juega un papel decisivo en la transición energética, sobre todo cuando estamos hablando de las pymes, y por varios motivos. Antes lo hemos comentado, algunas tecnologías han alcanzado ya su madurez, de modo que hacen más asequibles para las pymes la inversión en las mismas. Un ejemplo es la inversión en placas fotovoltaicas o el descenso que ha habido en el precio de las turbinas eólicas, ¿vale? Otro motivo por el que la innovación es decisiva para las pymes es que algunas inversiones, por los ahorros energéticos que generan, están mejorando muchísimo los periodos de retorno de la inversión que antes hemos comentado, ¿no? Y como tercera ventaja yo diría que la digitalización y la automatización permiten en las instalaciones de muchas pymes una optimización en el consumo de la energía, así como la detección de áreas de mejora. En este sentido, en el mundo de la innovación, en BBVA pensamos que podemos aportar valor de varias formas. Por un lado, lo que he comentado anteriormente, poniendo a disposición de nuestros clientes herramientas digitales que les facilita los proyectos de mejora en eficiencia energética y en sostenibilidad, como he comentado antes, cálculo de huella de carbono
o el cálculo de electrificación de flotas. Pero al mismo tiempo, estas herramientas digitales nos permiten conocer mejor las necesidades de nuestros clientes, con lo que podemos ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades. Y por otro lado, en BBVA estamos redoblando nuestros esfuerzos en financiar y en invertir en tecnologías limpias, las denominadas Clean Tech, que son tecnologías pues, relacionadas con el mundo de hidrógeno, con el mundo del almacenamiento de energía o con el mundo de la captura de carbono. Bueno, pues es la hoja de ruta importantísima también en ese tema de la eficiencia energética. Les voy a pedir a los tres que nos manden un mensaje, sobre todo pues destinado a cada apartado de lo que significa en esta noche, en esta mesa. Jaime, como director general de Gourmet, ¿cómo animaría a otros empresarios a que sí, a que den el paso, pero sobre todo por convencimiento, por concienciación y también por otra serie de factores, como explicaba anteriormente y a la entrada de este programa César, que debe ser? ¿Cómo les animaría? Yo lo primero por el convencimiento. Voy a ponerlo como primera parte porque es por lo que yo me muevo en la vida, ¿no? Yo en todo lo hago porque estoy convencido de que hay que hacerlo de esa manera, de la mejor manera que uno es capaz de hacerlo. Yo creo que los puntos los ha desarrollado muy bien César, ¿no? Ya si no es por convencimiento, que sea casi por la necesidad de mantener estabilidad en tu negocio a medio y a largo plazo. Ya no puedes ir de cualquier manera, o sea, ya tienes que hacer las cosas bien sí o sí si quieres estar. O sea, ya no es una elección, es que ya no puedes decir, vale, ya por convencimiento, venga, pues rechazo el convencimiento. Si tú quieres continuar con una empresa, tienes que cumplir una serie de normas y las normas ya no las marca el mercado, el banco que te financia, ya lo marca el consumidor. Es que tienes un montón de analistas que te dicen cómo debes de ir a fabricar cosas o a dar servicios. Ya no vale cualquier cosa, ya no vale decir, pues no me da la gana, no, ya no se trata de esto, ¿no? Los negocios ahora y el ámbito social y cómo nos mandan los mensajes nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros consumidores ya es un factor fundamental para creer que lo que hay que hacerlo por todo ello, ¿no? Ya no es porque tú tengas que inspirar la confianza a quien acaba comprando tu producto final a través de lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo tienes que hacerlo muy, muy, muy bien. Y dentro de ser sostenible es casi una obligación para poder continuar en el negocio. No es ninguna tontería. O sea, ya hay gente que cree que, bueno, la sostenibilidad está muy dicho. Déjate, esto ya para poder estar tienes que estar en buenas condiciones. Si no, tienes un problema en el corto y en el medio plazo. Esto ya no va de un capricho ni de una idea de un power flower. Esto va más allá de todo esto, ¿no? Claro, y lo importante también en este camino que hacia la eficiencia energética, estar bien asesorados y acompañados. Ha sido su caso, ¿no? Sí, acompañado sí, claro. por BBVA y también acompañado en empresas especializadas. Sí, absolutamente. Sí. Es necesario, porque no de todo sabemos, pero es que nadie nos obliga a saber de todo. Claro. Lo que sí sabemos es lo que no sabemos y que tenemos que preguntarlo. Pero es una cuestión humana. Y si tú tienes una posición de responsabilidad, una empresa, puede ser familiar, pequeña, grande o mediana, o un kiosco en la Plaza Mayor, tienes que ser responsable, ¿no? Y tienes que reconocer lo que sabes y lo que no sabes. Y lo que no sabes y necesitas hacer, pregúntalo. Y pregúntalo a quien sabe, ¿no? O sea, esto es prácticamente para todo en la vida, pero imaginaros para el mantenimiento de una empresa, ¿no? Esto es fundamental. Junta con un buen banco, junta con una buena empresa, y rodéate de personas que saben lo que tú no sabes. Y no pasa nada porque digas que no sabes, que es que a la gente le asusta. Hay que saber elegir, ¿no? A quien sabe. Exacto. Es verdad. Víctor, soluciones energéticas a los sectores empresarial, público, terciario. ¿Cómo animaría también desde su puesto de responsabilidad en esta empresa a esto, por lo menos a informarse, a saber lo que se puede hacer y hacerlo? Exacto, sí. Al final, medidas para consumir menos, para consumir mejor, pues todas las empresas, ahora viene el 2027, que otro día hablaremos, un segundo mercado de emisiones, digamos que va obligando cada vez a empresas más pequeñas hasta que nos obliguen en nuestras casas a consumir menos, consumir mejor. Entonces todo el mundo va a tener que hacerlo. Yo creo que la clave es elegir bien, como decía Jaime, y sobre todo asesorarte en la parte técnica para acertar con la tecnología y el momento en el que adoptas esa tecnología. Porque si no corres el riesgo de perder competitividad. Y digamos que el titular
más televisivo sería descarbonizar, pero no a lo loco, ¿no? En el sentido de ponte un compañero de viaje al lado solvente que cuando te tenga que decir que no, pues que hay que esperar para hacer esa medida, pues lo haga y ya está, simplemente. Y dentro de 2 años madurará esa tecnología y ese levantará la mano y te dirá, ¿te acuerdas de aquello? Ahora es el momento de hacerlo, ahora no sale el número, ahora está el ahorro. Es un poco esto, ¿no? Es súper importante. Por cierto, asesoran a empresas, pequeñas y medianas empresas, también la parte institucional, la pública. Aquí Exacto. sí que se ha notado un boom importante. Sí, también. Quiero decir, la legislación y lo que viene de Europa y estos últimos años, el precio de la factura ha sido un acelerador clave, sí, sí. Estupendo, pues es muy importante esta parte. Cerramos con César González, gestor de financiación sostenible de BBVA. ¿Cuál sería ese mensaje también como entidad financiera? Pues nuestro mensaje sería que para nosotros la apuesta por la sostenibilidad representa una oportunidad de crecimiento para el tejido empresarial. Por ello, en BBVA queremos que nuestros clientes nos perciban como un aliado estratégico a la hora de acometer este camino, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues poner a su disposición no solo financiación específica para estos proyectos, sino poner a su disposición también las mejores herramientas digitales, poner a su disposición los mejores socios estratégicos y poner a su disposición el mejor equipo especializado. Bueno, pues ese es el mensaje también de BBVA. Pues muchísimas gracias a los tres por esta noche en la que hemos aprendido muchísimo con reflexiones realmente interesantes y con ese mensaje que les decíamos, reducir la contaminación y frenar el cambio climático. Gracias, César González, gracias. Víctor Bermejo, Jaime Álvarez, gracias, buenas noches. Vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato. Hoy especial BBVA en 7 Televalencia.